motivación y progreso. En esta ocasión vamos a resumir un libro de Robert Kiyosaki llamado Fake, o en español, Falso. Vamos a ver durante unos minutos las ideas más destacadas de forma muy resumida. Os agradecería mucho que os suscribierais al canal, le dierais like, también nos puedes seguir en nuestras redes sociales para saber cuándo subimos vídeo nuevo. Empezamos. En el libro Falso, Dinero falso, Maestros falsos, Activos falsos, Kiyosaki ofrece ideas y respuestas que ayudan a las personas comunes, que probablemente no han tenido mucha educación financiera, a determinar qué es real y relevante para sus vidas financieras. Todos los días nos bombardean con informes de noticias, información y opiniones. ¿Cómo desciframos los hechos de la ficción? ¿Cómo diferenciamos entre la verdad y la mentira? Y determinar qué es real de lo que no es. Kiyosaki cree que comienza con la educación financiera diseñada para hacernos comerciar con nuestro dinero y poder luchar contra lo que es falso y usar lo que no lo es para asegurar nuestro futuro financiero. Robert al principio expone que las élites financieras se volvieron codiciosas cuidando más de sí mismas, a expensas de los demás. Las élites se centraron en hacerse ricos en lugar de crear nuevos negocios, nuevos productos, más empleos y reconstruir la economía de los Estados Unidos. La élite creó instrumentos financieros exóticos y riesgosos, incluidos derivados y swaps de incumplimiento crediticio. Esto produjo altos niveles de ganancias inmediatas, pero separaron a quienes asumieron los riesgos de aquellos que soportarían las consecuencias. Las élites crearon activos falsos de los cuales se hicieron ricos a sí mismos y estafaron a todos los demás. Cuando las élites fallaron, se les pagaron bonos. La gente normal pagaría los fracasos de la élite a través de mayores impuestos e inflación. Kiyosaki resume que existen tres falsificaciones específicas. La principal sería el dinero falso. El dinero falso tiene el poder de enriquecer a los ricos y al mismo tiempo empobrecer a los pobres y a la clase media. En segundo lugar, tendríamos a los profesores falsos. ¿Qué nos enseñó la escuela sobre el dinero? Para la mayoría de las personas, la respuesta es prácticamente nada. La mayoría de los maestros son grandes personas, pero nuestro sistema educativo está roto, obsoleto y no prepara a los estudiantes para el mundo real. La deuda de préstamos estudiantiles supera los 1,2 billones y es el activo número 1 del gobierno de los Estados Unidos. En el mundo criminal, esto se le llama extorsión. Luego tenemos los activos falsos. Primero, debemos definir y comprender la diferencia entre un activo y un pasivo. Como sabemos, si llevamos un tiempo estudiando finanzas, los activos ponen dinero en nuestro bolsillo. Los pasivos sacan dinero de nuestro bolsillo. El padre pobre de Robert Kiyosaki, o sea su padre original, decía que su casa era su mayor activo. En cambio, el mejor amigo de su padre original, o sea su padre rico, decía que la casa de Robert Kiyosaki no era un activo, sino un pasivo, ya que éste le quita dinero mes tras mes. Millones de personas creen que su casa es un activo, y en realidad es un pasivo porque sí o sí tienes que pagar sus gastos. Una curiosidad es que uno de los mejores inversores del mundo, llamado Warren Buffett, dice que los derivados son activos, entre comillas, de armas de destrucción masiva financiera. En 2008 explotaron 700.000 millones de dólares en derivados, casi derrumbando la economía mundial. Muchas personas culparon al comprador de bienes raíces de alto riesgo por el colapso inmobiliario. La realidad era que las élites fabricaban activos falsos llamados derivados. Ese fue el verdadero problema. ¿Cómo ver el futuro financiero? Uno de los maestros de Robert Kiyosaki llamado Fuller le dijo: si quieres ver el futuro, debes comenzar con la imagen más grande posible. Los ricos tienen más efectivo entrando y los pobres y la clase media tienen más dinero saliendo. Los auges y revueltas financieras que ha experimentado el mundo han sido causados por billones de dólares en dinero falso que las élites inyectan en el sistema. Estas élites siguen sin resolver este problema. ¿Por qué solucionar el problema cuando el problema los enriquece? ¿Por qué cambiar? ¿Por qué ellos tienen que hacer algo diferente cuando se están haciendo ricos? La vida es buena para ellos. En 2008 había casi 700.000 millones en derivados y se estima que en 2018
el nivel de derivados fue de 1,2 mil millones de dólares. En 1971, el presidente Richard Nixon retiró el dólar estadounidense del patrón oro. En ese año, el dólar estadounidense se convirtió en dinero fiduciario, dinero del gobierno. El padre rico de Robert Kiyosaki llamó al dinero del gobierno dinero falso. También dijo que el dinero falso enriquece más a los ricos. Desafortunadamente, el dinero falso también empobrece a los pobres y a la clase media. Es por eso que en una de las lecciones de Padre Rico, Padre Pobre, se dice que los ricos no trabajan por dinero falso. Una de las mentiras número 1 es: ahorrar dinero nos hará ricos. La educación financiera real nos ayuda a ver con nuestra mente lo que nuestros ojos no pueden ver. Otra de las lecciones de educación financiera que podemos encontrar es sobre la definición de déficit comercial. Un déficit comercial significa que Estados Unidos, por ejemplo, estaba importando más de lo que exportaba. La filosofía del padre rico de Robert Kiyosaki era que los errores eran como la gente aprende. A menudo decía: no puedes convertirte en un campeón de golf leyendo un libro. Hay que cometer muchos errores antes de convertirse en un verdadero golfista. Lo mismo es cierto para ser una persona realmente rica. Como no hay mucha educación financiera en el mundo, para la mayoría de las personas denominan activos a cosas que realmente son pasivos, porque les está sacando dinero de sus bolsillos. Hoy en día hay 3 tipos de dinero moderno. Son el dinero de Dios, el oro y la plata. El dinero del gobierno, o sea, los dólares, euros, pesos, etc., y el dinero de las personas, que serían las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, Zipcoin, Ripple, etc. Una curiosidad de los dólares estadounidenses es que aparecen las palabras "In God we trust", que significa confiamos en Dios. El oro es el número atómico 79. La plata es el número atómico 47. El oro y la plata estuvieron aquí durante la formación del planeta Tierra. Estarán aquí cuando la última cucaracha finalmente se extinga. La ley de Gresham establece: cuando el dinero malo, el falso, ingresa al sistema, el dinero bueno, real, se esconde. El chart de la Fed, la Reserva Federal, muestra que en los Estados Unidos, imprimiendo miles de millones de dólares en dinero falso después del colapso de 2008. Esto hay una comparativa que se hace con lo que pasó en Alemania en los años 1920, diciendo que ninguna economía basada en ese sistema ha sobrevivido durante mucho tiempo con el dinero falso. También se recalca que lo más probable es que todo el papel moneda que utilizamos hoy en día llegará a su valor real, que en teoría es 0. Uno de los maestros de Robert Kiyosaki, el señor Fuller, estaba diciendo que las personas invisibles que controlan la economía mundial buscan en nuestras escuelas para encontrar lo mejor de lo mejor y lo más brillante para que puedan capacitar estas personas y puedan administrar la economía mundial de la manera en que se maneja la economía mundial. Kiyosaki también añade una sección en la cual destaca 7 razones prácticas por las que él posee oro y plata reales. La razón número 1 es que para Kiyosaki el oro y la plata no son inversiones, ya que el oro y la plata son un seguro, su protección de nuestros líderes y de sí mismo. La razón número 2, según Kiyosaki, dice que no tiene riesgo. Comenta que el precio del oro y la plata aumentará o disminuirá porque el valor de nuestro dinero actual, o sea, el dinero falso, aumenta o disminuye. Así como Warren Buffett tiene acciones para siempre, él será dueño de oro y plata para siempre. Usar bancos para almacenar efectivo a corto plazo, pero no siempre, ya que los bancos también tienen su riesgo, ya que pueden quebrar. Esto es lo que pasó en el año 2008. Los prestatarios de alto riesgo, personas comunes, pidieron prestado dinero para comprar una casa que en realidad no podían pagar. Los bancos estaban muy felices de emitir el préstamo. Lo que pasó es que los bancos luego vendían la hipoteca a un banco de inversión. El banco de inversión empaquetó miles de estos préstamos de alto riesgo etiquetándolos como títulos respaldados por hipotecas, o MBS, un derivado financiero. Los bancos de inversión vendieron estos MBS a gobiernos, fondos de inversión, planes de pensiones y otras personas crédulas. Para dar una sensación de seguridad a todas las partes, la élite compró pólizas de seguro, conocidas como swaps, de incumplimiento crediticio, o CDS. Todos estaban haciendo ricos, porque todos estaban cobrando sus tarifas. Las élites crearon una economía basada en acuerdos que movieron activos en lugar de construir otros nuevos.
crearon instrumentos financieros exóticos y arriesgados, incluidos derivados y permutas de incumplimiento crediticio, que produjeron altos niveles de ganancias inmediatas que compraron por separado a quienes asumieron el riesgo de aquellos que soportarían las consecuencias. Todo el sistema monetario global se basa en el riesgo de la contraparte. Dos mentes son mejores que una, excepto en la escuela, donde dos mentes que trabajan juntas se llama hacer trampas. El motivo 3, el oro y la plata, es que atrae la riqueza real. La riqueza atrae riqueza, así como la pobreza atrae pobreza. La razón número 4 es que él no confía en nada en inversiones en papel. Todo lo que sea papel es un derivado. Algo falso, algo que requiere una contraparte para el valor. Gran parte del sistema bancario global funciona con lo que se conoce como banca de reserva fraccional. El sistema bancario mundial se basa en la banca de reserva fraccional, un sistema que ha estado funcionando en el mundo durante miles de años. La razón número 5 es que el sistema está roto y roto. La brecha está creciendo. Estamos al borde de la guerra de clases. La historia, en lo que se refiere al dinero, se repite una y otra vez. Los antiguos y modernos sistemas bancarios se basaban en la impresión de dinero falso. Imprimir dinero falso es la forma en que los bancos hacen dinero. La razón por la que los bancos ganan tanto dinero es porque durante miles de años el sistema bancario ha tenido una licencia para imprimir dinero. Las personas que trabajan por dinero trabajan para personas que imprimen dinero. Los estadounidenses están llegando a la edad de jubilación en peor estado financiero que la generación anterior. La historia ha demostrado que imprimir dinero falso nunca termina en prosperidad. Es evidencia que imprimir dinero falso siempre termina en pobreza para quienes trabajan por dinero falso. Históricamente, desde los chinos, los romanos, la República Alemana de Weimar y Venezuela hoy en día, imprimir dinero falso nunca ha producido una prosperidad sostenible y ha acabado siempre en depresión, revolución, guerra o todo lo anterior. Durante miles de años, el dinero ha tomado muchas formas. El dinero ha sido cuentas, plumas, piedras, animales y cerámica. Una de las formas de dinero más antiguas e importantes fue el ganado. Cuando una persona dejaba su ganado como garantía, el prestamista se le pagaba en especie con los hijos del ganado, los terneros, o lo que sería una forma temprana de interés. Hoy, cuando un banquero te presta dinero, el interés que le pagas a tu banquero es la forma moderna más amable hoy. En especie significa igual por igual, terneros por ganado, dinero por dinero y ojo por ojo. Los bancos modernos no podrían sobrevivir si no se les permitiera cobrar intereses sobre su dinero falso. Cuando usas tarjetas de crédito, estás imprimiendo dinero. No hay dinero en una tarjeta de crédito. Lo único detrás de una tarjeta de crédito es su buen crédito. Su buen crédito es la garantía del banco. En Estados Unidos, tu crédito se mide a través de un puntaje FICO, una medida de tu solvencia. La diferencia es que cuando usas tu tarjeta de crédito, estás imprimiendo dinero para el banco, dinero que se debe devolver y pagar intereses. Cuando pides dinero prestado para un préstamo, para un coche, una casa o un negocio, estás imprimiendo dinero. Por lo tanto, el banco te cobrará intereses por ello. Otro aspecto es la inflación. Con la inflación, la deuda se vuelve más barata, porque el dinero se vuelve más barato y la deuda se puede pagar con dólares más baratos. Con la inflación, las personas gastan más rápido, temen que los precios suban. En cambio, con la deflación, la gente no gasta, esperan a que los precios bajen, lo que puede conducir a una depresión financiera. Históricamente, cuando la brecha entre los ricos y todos los demás crecía demasiado, ocurrían revoluciones. Cuando la inflación falla, muchos países han sufrido lo que es la hiperinflación, a menudo alimentada por una hiperimpresión de dinero. ¿Qué dinero es real? Medio de cambio, fácilmente aceptable para transacciones financieras. Unidad de cuenta, el valor es medible. Depósito de valor. Desde 1971, el sistema educativo ha sido un caso de ciegos guiando a otros ciegos. Hoy, las personas sin educación financiera son ciegas. No pueden ver el atraco de efectivo. No pueden ver cómo les roban su trabajo y su vida a través del dinero para el que trabajan. El sistema educativo estadounidense es el más caro, es corrupto. Quizás es por eso que incluso grandes cantidades de dinero gastado no pueden cambiar el hecho de que el sistema educativo produce los peores resultados en el mundo occidental. Luego habla sobre los maestros falsos.
Cuando Robert tenía 9 años, le preguntó a su padre pobre, el jefe de educación de la isla de Hawái, cuándo él aprendería sobre dinero. Y la respuesta que obtuvo de su padre original es lo siguiente: no enseñamos sobre dinero en la escuela. Fue entonces cuando Robert buscó un maestro de verdad, del cual sería el padre de su amigo, el padre rico. La verdadera razón por la que no nos enseñan sobre el dinero en la escuela es porque los maestros solo pueden enseñar lo que el gobierno les permite. Por eso los emprendedores no tienen trabajo. El trabajo de un emprendedor es crear empleos. Los empleados y empresarios son personas muy diferentes. Nuestro sistema escolar capacita a las personas para ser empleados, ya que estos no necesitan saber sobre el dinero. Por eso no hay educación financiera en las escuelas. Los empresarios deben saber sobre el dinero. Si el emprendedor no sabe de dinero, los empleados pierden sus empleos y el emprendedor a menudo está fuera del negocio. En 2018, el activo número 1 del gobierno de los Estados Unidos fue la deuda de préstamos estudiantiles. Actualmente es más de 1.5 billones de dólares. Esto significa que, para millones de jóvenes, la deuda de préstamos estudiantiles es su mayor responsabilidad. A partir del año 2018, la deuda de préstamos estudiantiles federales es el activo número 1 del gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos pasó de las hipotecas de alto riesgo para los pobres a la educación de alto riesgo para los estudiantes pobres. Los préstamos para educación de alto riesgo son los peores préstamos que podemos tomar. Al menos, una hipoteca de alto riesgo puede ser perdonada por quiebra. La mayoría de los préstamos para educación de alto riesgo nunca pueden ser perdonados. Otra curiosidad es que el sistema bancario debe producir inflación, o si no, la economía colapsa. La inflación le roba a los pobres y a la clase media. Las personas que sean desfavorecidas pagarán un precio más alto. La pregunta que se hace Kiyosaki es: ¿por qué Estados Unidos es uno de los países más ricos del mundo y está tan endeudado? ¿Por qué no hay educación financiera en nuestras escuelas? Pues la conclusión que se llega es que es más fácil dar de pescado a un hombre que enseñarle a pescar. Por lo tanto, Estados Unidos es una nación deudora. Imprime más y más dinero para pagar la deuda que genera el dinero de impresión. Estados Unidos es muy parecida a una persona que usa su tarjeta de crédito para pagar sus otras tarjetas de crédito. Hoy en día, el dinero es deuda. Significa que el dinero solo se puede crear creando deuda. Significa que el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Tesoro de dicho país alentarán a todos a endeudarse. Si las personas no se endeudan, la economía no crece. En el momento que se carga algo en tu tarjeta de crédito, estás imprimiendo dinero. Millones de personas comprarán casas y automóviles utilizando deudas. Millones de personas trabajarán más y más, pero se empobrecerán porque nunca aprendieron a usar la deuda. Según Kiyosaki, los bienes raíces siempre serán la base de la riqueza. Los bienes raíces son como el oro y la plata. Como sabemos, en varios de sus libros habla de la deuda buena y la deuda mala. Si aprendemos a usar la deuda como dinero para invertir en propiedades, entonces, si sabes usarla y sabes analizar, pues puedes hacer dinero. En cambio, si usas la deuda para comprar pasivos, pues cada vez serás más pobre, ya que tienes que devolver el dinero más los intereses. Si no quieres aprender a usar la deuda como dinero, entonces hay que mantenerse alejado de la deuda. La deuda es como un arma de doble filo. Puede enriquecerte o puede hacerte perder dinero. Los verdaderos maestros enseñan desde la experiencia de la vida real, desde sus errores, y lo alientan a hacer lo mismo. No tienes libertad personal hasta que tengas libertad financiera. El padre rico de Robert Kiyosaki solía decir: no se puede pescar en agua limpia, solo se puede pescar en aguas turbias. Esto quiere decir que es más fácil dar pescado a la gente que enseñarle a pescar. ¿Por qué? Porque aprender a pescar es difícil. Todo aprendizaje real es difícil. La prosperidad ha hecho que muchas personas sean suaves, débiles y perezosas. Muchos realmente creen que tienen derecho a ser ricos. El dinero es como una droga. Sin educación financiera, las personas se vuelven adictas al dinero. El dinero los hace felices. El dinero resuelve sus problemas. Cura su dolor. El problema es que los altos se convierten en bajos. Y los adictos vuelven a trabajar para alimentar su adicción. Los adictos harán cualquier cosa para alimentar su adicción. La razón por la cual la brecha entre los ricos y todos los demás está creciendo es porque sin una educación financiera real, los peces, la gente, están nadando en aguas turbias.
Es por eso, y como las élites académicas que dirigen nuestro sistema legal, bancos y Wall Street están pescando a lo grande. El coeficiente intelectual es una medida de la capacidad de una persona para resolver problemas. En cambio, el coeficiente financiero o el IQ financiero es la capacidad de una persona para resolver problemas de dinero. El coeficiente intelectual financiero se mide en dinero. El coeficiente intelectual financiero puede aumentar si la persona practica. La clase media es un activo para el gobierno, Wall Street y los bancos. Compara el flujo de efectivo de la clase media con el flujo de efectivo de los ricos. La educación financiera enseña a los ricos a mantener el flujo de efectivo en la columna de activos. En la educación financiera falsa mantiene el dinero en efectivo saliendo de los bolsillos de los pobres y de la clase media, y en los bolsillos de quienes imprimen dinero falso, los bolsillos de la élite académica. La educación financiera falsa mantiene el agua turbia. Para usar la deuda y que sea positiva, hay un aspecto que se llama retorno infinito. El retorno infinito es, por ejemplo, usar una deuda del 100% para producir $25. Esto es lo que se llamaría producir dinero sin dinero. Es dinero creado a partir de la inteligencia financiera, de usar la deuda como un activo, o sea, para generar más ingresos. En la vida real, los que saben utilizar la deuda se enriquecen con ella. Sin una educación financiera real, millones de personas van a la escuela, consiguen un trabajo, pagan impuestos, ahorran dinero, compran una casa e invierten en el mercado de valores. En cambio, los emprendedores saben que deben cometer errores y aprender de ellos, ya que el negocio es como un deporte en equipo. El propósito de la educación financiera es capacitar a la mente para ver lo que nuestros ojos no pueden ver. Esta educación potencia nuestra capacidad de ver en agua sucia, también conocida como transparencia. Y una de las razones por las que los últimos accidentes han sido tan graves y severos se debe a la falta de transparencia. Aprender de los errores puede hacernos más inteligentes. Un bebé aprende a caminar cayéndose. Luego el niño aprende a ir en bicicleta. Luego van a la escuela y se les enseña que cometer errores te vuelve estúpido. Y eso es incorrecto, ya que de los errores se aprende. En el momento en que operas desde el concepto de lo correcto y lo incorrecto, tu inteligencia se reduce a la mitad. Es por eso que pararse en el borde de la moneda y ver ambos lados en lugar de tomar lados aumenta tu inteligencia. No puedes saber lo que no sabes. En otras palabras, sé muy consciente de los errores que cometerás. Cuanto más los haces, más inteligente te vuelves. Lo que recomienda Kiyosaki es intentar cometer errores pero aprender de ellos y también de los errores de otras personas. En la sociedad disfuncional de hoy en día, la tentación es nunca cometer errores. A la mayoría de personas les gusta fingir que son perfectas. Utilizan la mentira, ponen excusas. Por ejemplo, Thomas Edison cambió el mundo por cometer errores. Él dijo haber fallado 3000 veces antes de inventar la bombilla. Henry Ford se declaró en quiebra antes de que Ford Motor Company se convirtiera en un éxito. Y las Z-Shops de Jeff Bezos en Amazon fracasó. El coronel Sanders tuvo que reinventarse muchas veces y se encontró en la quiebra a los 65 años antes de que KFC tuviera éxito. Los verdaderos maestros practican lo que enseñan. Los falsos maestros no lo hacen. Como dijo el maestro de Robert Kiyosaki, el señor Fuller, los errores son pecados solo cuando no se admiten. Otra cosa importante es dar y recibirás. Por eso, enseña y aprenderás. Los errores son la clave del verdadero éxito. El miedo a perder crea más perdedores. La gente hace locuras por dinero. Cuando una persona evita más el riesgo financiero, mayores son los riesgos financieros que asume. Las personas con aversión al riesgo se dividen en 4 categorías distintas. El trabajador. Una persona con aversión al riesgo jugará a la lotería, apostará a los caballos o eventos deportivos y muy frecuentemente simulará ser un gran jugador. El estudiante, en cambio, la razón por la cual la deuda de los préstamos estudiantiles es el activo número 1 del gobierno de los Estados Unidos es porque existe una creencia casi religiosa en la educación, que una buena educación puede ser la salvación del mundo cruel. El criminal. Muchas personas honestas y reacias al riesgo convierten en pequeños delincuentes. Trabajan por dinero en efectivo. El miedo al fracaso es una poderosa emoción humana. Para la mayoría de las personas, el miedo al fracaso financiero los paraliza. Los mantiene pequeños, pobres y obedientes.
Para algunas personas, el miedo a fracasar financieramente los inspira a aprender, a convertirse en verdaderos estudiantes y a buscar verdaderos maestros. Los errores en sí no son un fracaso. Para esta persona, los errores son experiencias de aprendizaje reales. Cada fracaso, aunque sea doloroso, es una lección de humildad, ya que solo a través de la humildad genuina una persona aprende. Si seguimos con las enseñanzas de Robert Kiyosaki, en uno de los puntos dice que para ganar dinero debemos ser unos buenos vendedores. O sea que si queremos emprender, queremos hacer que nuestro dinero algún día crezca, debemos ser emprendedores y debemos tener la capacidad de vender. Las ventas son iguales a ingresos. La razón por la que la mayoría de personas tiene dificultades económicas es porque no pueden vender o no saben. El plan de Padre Rico, del cual enseñó a su propio hijo y a Robert Kiyosaki, consistía en diferenciar 4 clases básicas de activos. Entre ellas están 1. El negocio. 2. Los bienes raíces o inmuebles. El tercero, activos en papel, como acciones, bonos, fondos mutuos, ETFs y ahorros. Y el cuarto grupo sería los productos básicos o las materias primas, como el oro, la plata, el petróleo, alimentos, agua, etc. La mayoría de los planificadores financieros vendieron solo activos en papel y seguros para comisiones. Debemos invertir en cosas que entendamos y amemos. Los activos en papel son mejores para el inversionista promedio, una persona sin mucha educación financiera. Todos los activos en papel son una forma de derivados. No son activos reales, son activos falsos. Uno de los problemas con el segundo grupo, que serían los bienes raíces, es que no son demasiado líquidos. Aparte, si cometes un error, te conviertes en el capitán del Titanic. En el mundo de los bienes raíces requiere bastante capital. Lo recomendable, según Kiyosaki, es tomar cursos de bienes raíces antes de invertir en ellos, empezando poco a poco y luego escalando a niveles superiores. Sobre todo practicar y practicar. Si una persona quiere hacerse rica, debe aprender a controlar las palabras que piensa y dice. La mayoría de las personas piensan y dicen palabras que los hacen pobres y los mantienen pobres. La gente pobre dice: no me lo puedo permitir. Los ricos preguntan: ¿cómo puedo pagarlo? La gente pobre dice: no me interesa el dinero. En cambio, los ricos dicen: si no estás interesado en el dinero no estará interesado en ti. La gente pobre dice: nunca seré rico. Los ricos dicen: debo ser rico. En verdad es una cuestión de pensamientos y cómo hablamos. Otro de los activos falsos que dice Kiyosaki es que miles de millones de personas en todo el mundo invierten en activos falsos como el 401k, o lo que sería para la jubilación, ya que el efectivo que ponemos en este plan sigue saliendo de nuestro bolsillo durante muchos años. Una cuenta de jubilación individual o IRA es un activo falso porque sigue sacando dinero de nuestro bolsillo durante varios años. Una pensión del gobierno es un activo falso porque está sacando dinero de nuestro bolsillo. Un fondo mutuo también es un activo falso. También las acciones, los bonos, los ETFs y los ahorros. Todos son derivados. Los fondos mutuos están cargados de comisiones que enriquecen a los dueños de estos mismos. Vamos a exponer 5 razones por las cuales los pobres y la clase media pierden dinero. 1. Los jugadores manejan el casino. Durante las décadas de 1950-1960, solo los jugadores invirtieron en el mercado de valores. Se consideró poco ético que un asesor financiero recomendara acciones a sus clientes. En las décadas de los años 50-60, el padre original de Robert Kiyosaki y su padre rico eran ahorradores. Ahorrar dinero era más seguro que el mercado de valores, porque después del acuerdo de Bretton Woods de 1944, el dólar estadounidense estaba respaldado por el oro. El dólar se convirtió en la moneda de reserva del mundo. Después de que Nixon en 1971 desvinculara el dólar del oro, entonces los jugadores se hicieron cargo del casino del gobierno. Los deudores se convirtieron en ganadores y los ahorradores se convirtieron en perdedores. La impresión de dinero hizo y sigue haciendo que los trabajadores pobres y la clase media fueran más pobres todavía, porque el dinero falso crea inflación y la inflación hace que la vida sea más cara. En 1998, las fundaciones de los bancos centrales mundiales y el gobierno de los Estados Unidos imprimieron un estimado de 9 billones de dólares para salvarse a sí mismos y a sus amigos. En cambio, en 2018, el mundo está en otra economía de burbujas gigantes.
Los precios de acciones, bonos e inmuebles han enriquecido a millones de jugadores. Entre 71 y 2018, los jugadores fueron los ganadores. Los trabajadores pobres en esa época y de clase media, que trabajan duro para ganar dinero falso, ahorraron dinero falso y lo invirtieron en activos falsos administrados por administradores de fondos falsos, educados en nuestras mejores escuelas de negocios. El sistema bancario se basa en imprimir dinero. Es conocido como el sistema de reserva fraccional. Eso significa que, por cada dólar que ahorras, el banco puede prestar una fracción de ese dinero. Si la reserva fraccional es del 10%, un banco puede prestar $9 a los deudores por cada $10 del dinero de los ahorradores. Cuando los $9 van al banco del deudor, el banco del deudor puede prestar $8,10. La triste verdad es que solo hay $1 de dinero real en ahorros. Es por eso que si los ahorradores entran en pánico, es posible que los bancos no puedan devolver a los ahorradores su dinero. Otra forma en que los ricos se hacen cada vez más ricos es cuando ocurren desastres financieros, como por ejemplo cuando el mercado de valores se derrumba. Siempre lo hace y siempre lo seguirá haciendo. La clase media y pobre, desgraciadamente, son aniquiladas. Cuando los mercados colapsan, los ricos simplemente piden dinero prestado y recompran las acciones de los trabajadores a precios de ganga. ¿Cómo se enriquecen los ricos si los fondos de pensiones se van a la quiebra? El nombre del juego es activos bajo administración. Todos hablan de los beneficios del interés compuesto, pero pocos mencionan el peligro de los honorarios compuestos. Lo que los ricos enseñan a sus hijos sobre el dinero, que los pobres y la clase media no. La definición de ROI, infinito, lo que sería retorno de la información. Hay muchas puertas al cielo financiero y aún más puertas al infierno financiero. Es la información la que enriquece a los ricos, no el dinero. Información que no se enseña en las escuelas. Una curiosidad es que a los bancos centrales no les gusta el oro porque los bancos no pueden imprimirlo. A los bancos centrales tampoco les gusta el Bitcoin y el blockchain, porque el dinero de las personas no necesita a los bancos centrales. Los bancos centrales son los encargados de imprimir dinero. El dinero del gobierno no tiene integridad. El dinero de Dios y el dinero de las personas tiene más integridad que el dinero del banco central. El verdadero problema del dinero del gobierno es la palabra confianza. Mientras la gente tenga confianza en nuestros gobiernos y bancos centrales, el dinero falso del gobierno, como el dólar, el yuan, el euro, etc., están a salvo. Pero sobre todo es la confianza. En el momento que desaparezca la confianza, el dinero del gobierno se pierde, el dólar se derrumba y la avalancha cae por la montaña. O sea que el dinero es una idea respaldada por la confianza, que representa el trabajo realmente realizado y que es intercambiable. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale like, suscríbete y sobre todo activa la campanita para estar al tanto de nuevos vídeos. Puedes seguirnos a través de las redes sociales, comentar y nos vemos en el siguiente vídeo a través de las listas de reproducción. Muchas gracias y hasta ahora. Motivación y progreso.